Muy bien. Bueno, pues vamos al mensaje de hoy, que será el número 25 sobre la gracia y la verdad. Y puedes pasar, bueno, tengo yo también para pasar, ¿verdad? A ver si funciona. Sí. Muy bien, os mandé esta foto, ¿no? Anoche, la mayoría lo habéis visto. Vamos a ver, creo que tengo 2 mensajes más en esta serie, solo 2, después de hoy. ¿Bien? Entonces, hoy lo que quiero ver es una conversación, bueno, casi una conversación que sucedió en la cruz. Es impresionante para mí lo que Juan incluye en su libro y lo que no incluye. El pescador Juan, sin educación, no tenía educación formal, lo sé, porque luego se les acusa de eso en el libro de Hechos. Hacen estos que no tienen educación, ¿no? No tenía educación, pero escribió un libro que es una obra maestra. El Evangelio de Juan es una maravilla. Mira, después de esta serie que hemos visto de Jesús lleno de gracia y verdad, estoy más maravillado aún por este libro de Juan. Es impresionante que un pescador pudiese escribir eso. Y solo es posible, otra misión imposible, solo posible por el poder y la sabiduría y la guía del Espíritu Santo sobre él. Si no habría sido un desastre, ¿no? Entonces, entramos en el capítulo 19 de Juan. Y tenemos aquí, en el versículo 25, Juan no nos da muchas cosas de lo que dijo Jesús en la cruz. Nos da solamente 3, ¿vale? Mateo, Marcos y Lucas nos dan otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió en la cruz tenía que ver con uno de los que estaba crucificado al lado, ¿verdad? Le estaban crucificando. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó entre Jesús y uno de los ladrones? ¿Qué le dijo? Podéis hablar, ¿eh? No está prohibido. ¿Qué pasa? ¿Qué le hizo? Le dijo, bueno, esta noche estará conmigo en el paraíso. El Señor salvó a uno de los ladrones porque se arrepintió ahí mismo en el momento. Y esa fue una conversación que tuvo. Y hubo alguna otra. Muy poquito dijo, pero todo lo que dijo Jesús es muy importante, lo que dijo en la cruz, porque en sus últimas horas. Y él lo que decía, claro, es más importante porque está en la cruz. Está muriendo, habiendo sido vilmente, cruelmente, ilegalmente crucificado. Entonces, todo lo que él dice es muy significativo y tiene una conversación en el versículo 26. Mira, si estáis en Juan 19, vamos a ver ahí que dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, al pie de la cruz, en esta imagen que está en la pantalla, estuve mirando, yo no sé quién sacó la imagen, pero estoy viendo ahí que hay unas damas que están cerca de la cruz del Señor, ¿bien? Y luego yo pienso, no tengo el puntero, pero yo creo que este de aquí, a ver si, este de aquí, yo creo que este es Juan, me parece a mí, no sé, ¿eh? Me parece que este es Juan y quizás esta es María. Y quizás estas son las otras Marías que comenta. María la madre, no estoy seguro, me lo imagino, porque parece que va por ahí. Puedes ver los fariseos y otras, y los soldados y tal. Entonces, en ese último momento, en esas últimas horas de la vida de Cristo, ¿quiénes están con él? Mayormente las damas, las mujeres. A ver, hago un paréntesis. Me pidieron hace poco a ver si podían usar nuestro local. Otra congregación. Evidentemente creyentes. No, yo no dudo que eran creyentes. Pero en las primerísimas palabras de la conversación, me dijeron algo que automáticamente para mí cortaba la posibilidad.
no tendría yo ningún problema con ayudar a otra congregación pudiendo ser. Pero en ese caso tuve que decir, ¿sabes qué? No puedo. No podemos. Y les expliqué por qué. Bueno, les expliqué parte de lo que tampoco entré en todo, no había tiempo. Pero evidentemente, con lo que me daron a entender, habían pastor y pastora. Así lo dijeron. Nosotros, en nuestra iglesia, seguimos lo mejor que podamos la enseñanza de la palabra en todos los sentidos. Intentamos hacer eso. Y una de las cosas que encontramos en la Biblia es que el liderazgo de la iglesia en enseñanza y predicación es de los varones de Dios. ¿Vale? Y así lo creemos. Y lo creemos firmemente. Igual algunos no lo entienden. Algunos lo toman como un menosprecio a la mujer. Bobadas. No tiene nada que ver con menospreciar, en absoluto. Los que son de nuestra iglesia saben cuánto valoro yo a las damas de Dios que tenemos. Y un domingo sin las damas de nuestra iglesia sería un desastre. Se llevaría a cabo la predicación, pero quedarían un montón de cosas sin hacer. Un montón de cosas, desde todo el tema de la cocina y de los desayunos hasta la enseñanza de niños, vamos, y cosas detrás que no se ven. Cuando miramos a la Biblia, no hay en la iglesia de Cristo un menosprecio a las damas. Al revés, se les honra. De hecho, ¿qué es lo que Juan dice? En el último momento, cuando estaba el Señor muriendo, ¿quiénes abandonaron al Señor? Los varones, menos uno. Juan. Creo que es ese, ¿no? Me parece que debe ser este de ahí. Los demás salieron corriendo y hasta le negaron a algunos de ellos. Y la Biblia deja muy claro, los evangelios dejan muy claro que las damas alrededor del Señor Jesús y su ministerio, las damas tenían mayor fe en muchas ocasiones que los mismos 12 discípulos. Es que lo dejó claro con la María que le ungió los pies con su pelo y con el perfume, y de una a otra, y a una a la que le dijo, grande es tu fe, no he encontrado fe en todo Israel como el tuyo. O algo así dijo. Entonces quedó clarísimo. Pero en el liderazgo de la iglesia, el Señor tenía 12 apóstoles. Y eso que uno de los discípulos era falso. Pero eran 12 varones. Y Jesús invirtió 3 años de ministerio, 3 años de enseñanza en los varones. En una iglesia, honestamente yo creo que no hay iglesia fuerte, firme, sana, sin varones de Dios. Tampoco hay una iglesia firme, sana y fuerte sin damas de Dios, ¿vale? Pero en el tema del liderazgo, en la Biblia está muy claro. Y entonces, pues, un poquito por ahí fue. Pero aquí, volviendo al pasaje, ahora eso era un paréntesis de unos minutos. Volviendo al pasaje, el Señor, en esos poquísimas palabras de la cruz, reservó unos minutos preciosos, cariñosos, para María, su madre. Y es que estamos hablando de algo incomprensible por nuestras mentes de ahora mismo. Es que solo en las películas de ciencia ficción se podría concebir algo así, ¿no?
pero estamos hablando de la verdadera, la real, la realidad y el milagro de milagros que fue la encarnación, que a través de la Virgen María llegó Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan no es la primera vez que sale María. ¿Sabéis cuántas veces sale en el Evangelio de Juan la madre de Jesús? Bueno, si no lo habéis mirado, no lo habéis buscado, pues claro que no lo sabía. Yo tampoco lo sabía antes de buscarlo y mirarlo. La madre del Señor sale en el Evangelio de Juan 2 veces. Solo 2. Aparece en otras circunstancias en los Evangelios, pero en Juan solamente 2. Uno, al principio del libro y al principio del ministerio de Cristo, y otro al final, en los últimos minutos de vida del Señor Jesús. Qué curioso, ¿no? Al principísimo y al final de su vida, de su ministerio terrenal. Porque Juan ni siquiera habla del nacimiento. Eso viene en Mateo y viene en Lucas. Juan no habla de eso. La primera vez que aparece María en Juan es en el capítulo 2, en las bodas de... Eso es, en las bodas de Caná. Ese fue, en nuestra serie sobre Jesús lleno de gracia y verdad, fue el primer mensaje que dimos después de la introducción. El primer mensaje, porque prácticamente la primera historia que sale en el libro de Juan es ese. En el capítulo 2, que se hicieron unas bodas y vino... y estaba ahí la madre de Jesús, y vino, y fueron también los discípulos de Jesús, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Y aquí viene la conversación que Jesús tiene con su madre, y es la única conversación que tiene con su madre en Juan, aparte de este último que vamos a ver. Y le dice, no tienen vino, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y estuvimos viendo esto, el Señor le honró allí porque le hizo el milagro que le pidió, pero le estuvo diciendo en ese momento principal, en ese principio de ministerio, el Señor Jesús estuvo distanciándose de María. Y eso es importante entenderlo porque estamos hablando de algo casi inconcebible. Porque Jesús es su Hijo, pero Él es eterno. Ella es nada más una criatura de Él, no es al revés. Ella fue un instrumento de Dios para traer a la luz, al mundo, el Señor Jesús, que es la luz. Pero ella era criatura de Él. Ella era pecadora, necesitaba Salvador. Ella misma lo dice, creo que es en Lucas 2. Ella misma era pecadora, claro que sí, necesita. Entonces, la Iglesia, la religión católica, ha creado un montón de doctrinas sobre María que son inventos. Son puro invento. Ella no era inmaculada. Se dice así, ¿no? Ella era una virgen pura y santa, pero no era perfecta. Ni antes ni después. Entonces, Juan, en este primer pasaje del capítulo 2, Juan, cuando Jesús le habla, no le dice mamá. Oye, mamá, que no ha llegado mi hora. No. Le dice mujer. Que no era un término despectivo o algo... despreciativo, no era mala palabra, pero le estaba distanciando. Oye, yo soy el que soy y tú eres la que eres, ¿no? Y le puso esa distancia al mismo tiempo que le hizo el milagro tremendo de convertir el agua en vino, pero le puso esa distancia. Y ahora, fijaros en la conversación que lleva a cabo en la cruz, y eso es lo que vamos a ver ahora. En Juan 19, hemos leído el versículo 25, versículo 26. Y es que yo he estado pensando un poquito en esto y
la verdad es que me rasco la cabeza, ya os dije por qué, porque hay alguna cosa aquí que yo digo, qué cosa más rara, qué cosa más extraña, ¿cómo va a ser? ¿Va? Versículo 26, cuando vio Jesús a su madre, ¿vale? Ahí tenemos una imagen, vamos a decir, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que este discípulo es, sin lugar a duda, Juan. No hay duda, no hay duda, ¿vale? Es Juan, el apóstol. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mamá, no, dijo, mujer, he aquí tu hijo. Claro, yo siempre he pensado, lo primero es, bueno, lo que está haciendo es transferir la protección y la provisión para María a Juan, y es verdad, eso es lo inicial, lo primero, lo básico, se ve, es eso, y vemos por qué. Pero está diciendo mucho más que eso. Mujer, este es tu hijo ahora, Juan, ya no yo. ¿Vale? ¿Entendéis? Y yo creo que va por ahí. A partir de ahora, todo es diferente. Soy el Salvador del mundo, soy el Dios eterno, soy el Mesías, soy Dios. Tu relación de familia, humanamente hablando, ahora es otra. He aquí tu hijo. Le habla primero a ella, otra vez por respeto, yo creo. O sea, no le está faltando el respeto, le está respetando, le está honrando. De hecho, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo el quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y él está honrando. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Qué pasa con los hermanos de Jesús? Bueno, primero, el Señor Jesús es el primogénito, le tocaba a él. ¿Bien? Judío, en una familia judía, la responsabilidad era del primogénito, y Jesús era el primogénito. Le tocaba a él tomar esa decisión y dejar las cosas claras de familia. Y entonces él toma la responsabilidad desde la misma cruz. Pero, ¿qué pasaba con los hermanos? Los hermanos no creían en él. Lo último que vemos en los evangelios, en los otros evangelios, es que los hermanos del Señor, los hermanos carnales, los demás hijos de María, no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ahora, más adelante sí que lo hacen. Quizás en el mismo resurrección. De pronto se les ve en la iglesia. De hecho, uno de los hermanos de Jesús escribe un libro de la Biblia, ¿verdad? Santiago. Y hay otras evidencias de que los hermanos del Señor, por lo menos algunos de ellos, volvieron al Señor, o llegaron a entender, nuestro hermano ya lo sabíamos que era muy diferente, pero es que nuestro hermano era el Mesías, es el Mesías, ¿no? Entonces, todo esto está sucediendo aquí. Dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Entonces, al apóstol Juan, el Señor le encargó el cuidado de María. Es impresionante el silencio sobre María que hay a partir de este momento. ¿Sabéis cuántas veces sale María en la Biblia después de este momento? Tenemos un montón de libros, tenemos Hechos, Romanos, tenemos todas las epístolas, Apocalipsis, tenemos
20, ¿cuántos? 22 libros, no, 23 libros. ¿Sabes cuántas veces aparece la madre de Jesús? Una vez. Una vez. Creo que tengo el versículo aquí. Sí. En Hechos 1:14, o sea, el siguiente capítulo en el Nuevo Testamento menciona la madre de Jesús. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí se ve la madre de Jesús y nunca más se habla de ella. Sin embargo, en algunas religiones ella es la reina del cielo, la madre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué desenfoque más grande, qué distracción más, qué distorsión más grande de la Biblia, ¿no? Y el Señor en la palabra de Dios nos intenta dar, no, o sea, al final es un equilibrio de gracia y verdad. La verdad es que María era una mujer santa, como muchísimas otras mujeres santas que han creído en Dios a lo largo de los siglos. Pero por la gracia el Señor le honró y en la misma cruz de alguna manera le honró públicamente y se preocupó por ella. Lo cual podemos aprender diferentes cosas, por supuesto, pero ¿cuántos de nosotros, digamos, cuántos de nosotros todavía tenemos en tierra a nuestra madre? Levanta la mano si tu madre vive. Bueno, la mayoría, pero hay algunos que no, ¿verdad? Algunos ya han perdido su madre. Si tienes a tu madre viva en tierra, hónrala. Hónrala. ¿De qué manera? Busca la manera. Hónrala. Es cumplir el mandamiento y es seguir el ejemplo del Señor. Y yo sé que muchos sí que ya honran, pero hay alguno igual que no. Hay alguno que está reñido igual con su madre. Yo no sé. Repara eso. Repara eso. No es bueno, no es sano, no es correcto. En el Evangelio de Juan tenemos estos dos momentos. Y a propósito, el Señor en 3 años de ministerio, en el Evangelio de Juan, en 3 años de ministerio, no habla nada de su madre. Lo deja a escondidas, en secreto. Pero en el último momento, oye, que no me he olvidado de ella, para nada. Y de hecho, si lees el pasaje, si lo miras, debes de darte cuenta de que a lo largo de todo este tiempo Jesús no le tenía olvidada. Porque si transfiere el cuidado de su madre, ¿qué quiere decir eso? Que la estaba cuidando él, que la estaba cuidando. En algún momento la tradición tiene algunas ideas, en algún momento murió José. Y Jesús tomó entonces esa responsabilidad como primer hijo, y entonces en la cruz, él como va a morir, y además como ya cambia completamente toda la relación como Salvador, ya crucificado y resucitado, él transfiere ese cuidado al discípulo Juan, porque sabía que podía fiarse de él, que Juan iba a hacer un buen trabajo, de hecho lo dice. Y la tradición dice, y bueno, la tradición, yo normalmente acepto las tradiciones más bien documentadas, yo las acepto, siempre y cuando no niegan la palabra en algún momento, las tradiciones no son malas. La tradición dice que Juan, que luego después de unos años aquí, Juan fue pastor
de una iglesia en una ciudad que conoces, por lo menos de oídas. Él fue pastor de la iglesia en Éfeso, libro de Efesios. Juan fue el pastor de Éfeso. Desde Éfeso, en la persecución, por persecución, le enviaron al mar, a una isla pequeña que se llama Patmos. En Patmos, para entonces ya había muerto María. Dicen que María sobrevivió este momento por 14 años. Vivió 14 años más. Y las vivió con María en Éfeso. Y ya luego, mucho más tarde, ya siendo Juan un hombre muy mayor, fue a Patmos, donde escribió ¿qué libro? El Apocalipsis. Y luego fue suelto y volvió a Éfeso y murió en Éfeso. Y nosotros tuvimos el privilegio de estar en Éfeso, Éfeso moderno, las ruinas antiguas, que son dos partes de la ciudad que se movió, y tienen ahí pues iglesias y tienen lugares donde piensan que vivieron y tal. Entonces, voy a dejarlo allí, simplemente un pelín más corto, porque es muy breve la conversación y el momento en la cruz, pero el Señor quiso resaltar a su madre en ese último momento y cuidar de ella. Y también marcar una distancia con María. Y mi pregunta, y con esto termino, es que a lo largo de los siglos se ha hecho tanto mal con el nombre de María. Yo pienso que si hay alguien llorando en el cielo, que no hay, pero si hubiese alguien llorando en el cielo sería María. De ver cómo la gente ha maltratado su nombre, ha maltratado su persona, su testimonio, y le ha hecho algo que no era, nunca era, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Satanás es muy astuto, es muy astuto. Pero yo me pregunto, qué curioso será, ¿no? En el cielo. Curioso sería ser María. Imagínate. A mí se me hace, wow, qué cosa más extraña, ¿no? Seguro que no será extraño en absoluto. Es extraño desde nuestro punto de vista. Ahora. Pero María es una persona, es creyente como tú y yo. Puso su fe en su Hijo, que era Dios, puso su fe en Dios, el Hijo de Dios, y fue salva. Y su testimonio en la Biblia es impecable, buenísimo testimonio. Lo demás que se ha añadido a su nombre, en muchos casos, es completamente falso, ¿vale? Bien, vamos a terminar ahí. Un poquito diferente, pensé en saltarlo, porque era tan pequeño, pero dije, no, yo creo que ahí se ve la verdad de Jesús, es esta María, pero por su gracia también cómo le cuida, cómo le honra, cómo le respeta, ¿no? Entonces, pues nosotros también recordemos que nuestro testimonio al salir de las puertas, desde luego, y ir a estar entre el mundo, nuestro testimonio debe de ser de que la gente nos vea y vean la gracia y la verdad de Cristo en nosotros, en ese orden, ¿vale? Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu perfecto ejemplo en tantas áreas, pero especialmente en esta, Señor. Gracias por nuestros padres, los que todavía los disfrutamos en vida aquí en la tierra. Gracias por ellos.